Saludos aquí en Suquicosis con Antonio Gil Yepes, que nos va a hablar de numeritos, ¿sí? Y numerotes. Y numerotes también. También. Fíjate, vamos a comenzar con un dato interesante. Veía Telemundo Ajá. ayer y Telemundo dice que Donald Trump está perdiendo en 5 estados que había ganado, incluyendo Texas. Ajá. Hay una encuesta que dice que está a 5 puntos perdiendo y otra que dice 14. Wow. Pues sí, Mucha diferencia. sí, pero Fox News dice que está ganando, porque Fox News tú sabes que es republicano. Sí, Pero ayer por primera vez Trump reconoció que podía perder. Claro, en los Estados Unidos las encuestas no se pelan como aquí. Allá sí las cosas son muy exactas. Y en el caso venezolano no es que todas se pelen, hay unas cuantas que viven pegándolas. Y en el caso de Data Analysis es la que utilizan los políticos para medir las cosas. Es la que más prestigio tiene junto a Ceija para medir las situaciones. Tú desde aquí, porque tú sabes de numeritos y todas esas cosas, ¿cómo ves la elección americana? ¿Qué has leído de ello? Mira, yo veo la elección norteamericana que sin el coronavirus Trump tenía, pues, obviamente buenas oportunidades. Pero, y así todo no llevaba una gran ventaja. Las curvas estaban quizás 3, 4 puntos a favor de Trump, de repente bajaba y se le acercaba a Biden, pero ya con el coronavirus, el efecto psicológico del coronavirus, el encierro y por otro lado el deterioro económico reflejado en una economía que se maneja de una manera más liberal, en donde no hay cosas como decretos para la inamovilidad laboral ni nada de esas cosas, sino que es altamente móvil, pues entonces llegaste casi a 30 millones de desempleados. Y entonces, oye, eso tuvo un impacto sobre el mensaje fundamental, sobre el posicionamiento de Trump, que era que una liberalización de la economía y una revisión de las relaciones internacionales para recuperar ciertas a Estados Unidos frente a algunas desventajas de algunos convenios con el mundo, entonces eso lo tenía pues muy bien rankeado. Pero cuando se le cae la economía, se le cae el elemento central en cualquier país y en particular de Trump para ir a una elección. Entonces Trump obviamente que la tiene muy, muy comprometida. Ahora, fíjate que... Y yo creo que los votos están más o menos 5 puntos Biden arriba por las encuestas que yo he visto, pero como el que determina en definitiva la elección no son los votos populares, sino los colegios electorales, porque Estados Unidos sigue siendo un país muy federal y esa es una condición que pusieron las 13 colonias para participar en la Unión. Ellos se quedaron con los votos colegiados, que son los que determinan eso. Entonces, si tú ganas el voto popular, gana en un estado por un punto, se lleva una parte importante de esos votos de colegios electorales. Pero entonces, está perdiendo en Texas, que siempre han ganado los republicanos. En estados bastante pues, conservadores, pues, identificados ideológicamente con Trump. Eso es correcto. Entonces, y quién sabe cómo estarán, no he visto cifras de Florida recientemente. Pero estaba perdiendo en Florida. Estaba perdiendo en Florida también, pues. Entonces, no, el impacto de la pandemia y el deterioro económico fue fundamental en explicar lo que le está pasando a Trump. Y sin embargo, se recuperaron cuando se flexibilizaron las medidas de la cuarentena. De los casi 30 millones de trabajos que se habían perdido, se recuperaron 20. Pero así como de la noche a la mañana. O sea, es un país muy flexible, muy dinámico, muy ágil. Aquí no pasaría nunca eso. Ni para que se pierdan los trabajos, ni para que los recuperen. No, aquí no. No, aquí somos igualitos. No. Mira, pero estaba viendo unos analistas, leyendo de todo, que dicen que no solo es el coronavirus, sino que los Estados Unidos, el sentimiento nación, el sentimiento patria, la unidad del país es un concepto muy arraigado. Y que Trump de alguna manera había conspirado contra eso. El propio George Bush le dijo, tú estás dividiendo el país, tú no entiendes este país. Porque ha sido muy polarizador. Ha sido entonces ha generado unas cosas que no ocurrían en la sociedad americana, que es que la gente, es como aquí, pues, no quiere nada contigo o quiere todo contigo. Sí, eso es típico de personalidades autoritarias.
Y el mismo daño le hizo Hugo Chávez a Venezuela. Y los que caímos en algún momento en la provocación de entrar en la polarización. Bueno, ese mismo daño que le hizo la extrema izquierda en Venezuela, en manos de Chávez y Maduro, se lo hace del otro lado, aunque tenga una dimensión económica completamente diferente, pero por el lado de lo político sigue siendo el mismo esquema y psicosocial del individuo coincide con el autoritarismo. Y una cosa del autoritarismo es que conmigo o contra mí, y empieza la polarización. Entonces después le podemos poner adornos a esa polarización de tipo ideológico, etcétera, pero el fondo es una personalidad autoritaria. Ahora, ¿cómo podemos explicar? Pues además, yo le echo coco a eso. Un país con una historia como la nuestra, con Bolívar como figura, además que en primaria, en secundaria, la historia en Venezuela es parte fundamental de la construcción como país. ¿Cómo explicas tú que hay una gente que quiere invasión, que desde afuera, los que están en Miami, casi que nos anexemos a los Estados Unidos, y el surgimiento de troncistas? Hay aquí gente que, ¡no, Trump! ¡Amo a Trump! ¡Viva Trump! Y siendo Trump un autoritario. Bueno, mira, porque ponen por delante de ese autoritarismo que uno puede tender a rechazar, pues pone por delante un objetivo ulterior o mayor en su mente, en su forma de pensar, que es, bueno, resuélveme mi problema. Y como buen autoritario, me lo pudieras tal vez resolver mejor que un demócrata. Entonces, bueno, entonces ahí vienen las conclusiones que yo creo que son muy erróneas, como invádeme, etcétera. Sálvame. Sálvame, anéxame, que yo creo que, bueno, pero eso ya, eso ahora no son Trump, soluciones. fíjate, cuando uno le mete coco, se ve que Guaidó, que el caso de Venezuela, a Trump le sirvió mucho en su campaña, pero como no hay éxito en esa política en Venezuela, pues sigue Maduro en el gobierno, él ha venido como sacudiéndosela. O sea, las alusiones a Guaidó son cada día, las disfrazan, los equipos de comunicaciones de Guaidó empiezan, no dijo eso, y lo interpretan, pero él vive insistiendo, le dice muchacho, le dice, bueno, sí, se ha debilitado un poco, o sea, le tira unas indirectas muy directas. Bueno, sí, eso es correcto, pues eso ha estado planteado pues, de parte del presidente Trump. Y por otro lado, el libro de Bolton, de John Bolton, el ex asesor de seguridad por año y medio del señor Trump, pues revela ese tipo de expresiones, pero no solamente, lo más importante que revela el libro de Bolton no es el desprecio y el prestigio en que pueda tener Trump a Juan Guaidó, sino algo más importante, y es que, como se llama el libro, en el cuarto en donde pasó, en el room where it happened, en esa oficina donde pasaron esas cosas, había expresiones ambivalentes, en donde el que era duro, el que era halcón, duro, y quería entrarle a Venezuela, era John Bolton. Pero el otro decía una cosa por aquí, después decía otra cosa por allá, y entonces vamos a ayudar, no vamos a ayudar, vamos a hacer, no vamos a hacer, pero creaba expectativas, como aquella primera expectativa que creó hace como 3 años, cuando estaba en su casa de Florida, en Mar-a-Lago, y estaba flanqueado por el secretario de Estado, y estaba otra señora al lado de él, y estaba él parado en una especie de escalera de la casa, una escalera abierta, y da unas declaraciones y dice, bueno, todas las opciones están abiertas con Venezuela. Entonces la gente, bueno, empieza a lucubrar, bueno, ¿será que es mañana? Y no es así, pues, no es así. Y yo creo que en ese tipo de actitudes se pierden muchas oportunidades de enmendar los rumbos. Sobre todo, el principal rumbo que hay que enmendar, Kiko, es el rumbo económico, porque es que la gente es la que está sufriendo. La gente, y lo que le interesa a la gente es esa. Porque por otro lado, si tú sabes que lo que tiene de identificación partidista es alrededor de todos los partidos sumados, inclusive el PSV, no llegan a 23%, todos los partidos sumados. Entonces tú quieres decir que casi tienes un 80% de los venezolanos que no tienen el corazón puesto en ningún partido. Esa cifra es interesante. Y a todos los venezolanos, lo primero que tienen que resolver no es quién manda, sino cómo manda, para resolver su problema cotidiano, cómo vamos a trabajar y cómo vamos a comer mañana. Fíjate, Fede Cámaras,
con mucha claridad, con una claridad mayor que los políticos, ha venido diciendo que hay que centrarse en los problemas de la gente. Exactamente. Sí, que el tema económico hay que discutirlo, Sí. porque después que pase la cuarentena, que no sé cuándo va a pasar, porque por cómo vamos, creo que amor eterno, como te acuerdas, amor eterno, y esto va a durar toda la vida. Sí. Entonces, pero Fede Cámara dice, bueno, hay que preocuparse y discutir los temas país. Sí. Sin embargo, a pesar de que Fede Cámara, Enrique Capriles también lo dice, Alfredo Díaz, Lady Gómez, varios, la Mesa de Diálogo Nacional, varios liderazgos opositores, no los extremistas radicales, dicen lo mismo, vamos a preocuparnos por el país. El gobierno no hace distinción entre los sectores extremistas de la oposición y los sectores moderados. Para ellos es igual, todos son la derecha. Entonces, no entiende que el país, porque yo creo que los que te nombré no solo son expresión de ese discurso, el país completo, y hay algo de eso en las encuestas que vamos a discutir ahorita, está pidiendo, un momentico, atiéndeme, vale, no tengo agua, no tengo comida, no tengo cuarentena, por Dios, párame. Sí, señor. Sí, eso es lo que en definitiva le importa a la gente. Le importa a la gente las ideologías y quién gobierna, no es lo que en el fondo le importa a la gente. La gente lo que le importa es cómo vamos a trabajar y con qué vamos a comer mañana. Vamos a hablar de eso, pero ya me están haciendo señas aquí que vayamos para el corte, porque si no corto, me cortan. Y yo quiero quedarme completico. Sigamos. Vi una encuesta que habla sobre la intención de voto, además está firmada por ti. Ok, Sí, un análisis. Presidente, un análisis. Y allí hay unos datos muy interesantes, que coinciden con otras que he visto, por cierto. La intención de voto está entre 10 y 15%, en casi todas, ¿no? Pero, de acuerdo a quien convoque, sube, por lo menos en la de Chacao, que ha sido muy discutida, si Duque convoca, sube a 36, y en el caso del Táchira, sube más todavía, sube casi a de 45 y 50, porque la gente le tiene miedo a que la gobernación agarre Fred Bernal, que está metido de pata y cabeza ahí. Y entonces, ¿cómo está la intención del voto? ¿Cómo ves tú hoy? Porque la inscripción del REP, a pesar del coronavirus radical, la cuarentena radical, se ve en cola, gente, muchachos inscribiéndose. Y me decían ayer, a pesar de todo esto, son números importantes los que está arrojando. El CNE mismo lo reconoció. Sí, mira, hay que, para el escucha, pues el televidente entiende una cosa. Cuando uno pregunta en general, ¿usted va a votar? Sí, voy a votar, dice la mayoría. Pero hay una repregunta que le dice, mire, y dentro de su disposición a ir a votar, usted diría que está muy dispuesto, poco dispuesto, nada dispuesto. Entonces, resulta que son los muy dispuestos, los que dicen muy dispuestos, ese porcentaje de entrevistados que dijo muy dispuesto, es lo que va a tender a coincidir. El día que haya la elección, lo que va a reportar el Consejo Nacional Electoral de Participación va a tender a coincidir con esos muy dispuestos. Entonces ahí se produce una reducción enorme de eso. Sí, yo voy a votar. ¿Okay? En este momento ese número está, caramba, muy bajo, en 11,4% en la última encuesta nuestra, en junio, en 11,4%, lo cual pone a quienes, bueno, pretendan o promuevan esa elección, los pone en una situación muy difícil, porque, ¿y quiénes van a ir a votar? ¿Y cómo va a ser esa fotografía de dónde están las colas de los votantes? Que fue lo que pasó también con las últimas elecciones, las elecciones de presidente de la República, etcétera, donde no se veían las colas de los votantes, o sea que se asumía que había una alta abstención. Entonces, eso es un reto a la legitimidad de origen, aunque las leyes digan el que gane ganó, así sea por 10 votos. Por un voto. Y votaron 100. Bueno, pero eso es lo que dice la ley. Pero eso deja a un gobierno, pues, en sus diferentes instancias o poderes, muy mal parado frente a una legitimidad de origen. Entonces yo creo que aquí hay unos elementos. ¿Cuáles son los elementos que explican esa bajísima tendencia a decir yo estoy muy dispuesto a ir a votar? Bueno, lo primero es que la mayoría de los venezolanos, y eso lo venimos viendo desde hace un año, la mayoría de los venezolanos está dispuesto y muy dispuesto a ir a votar en una elección presidencial. ¿Okay? Eso es el 84%,
4% más o menos de los venezolanos dispuestos a ir a votar en una elección presidencial, que dada la centralidad de esa figura del presidente en Venezuela, porque es un país presidencialista y porque ese presidencialismo se ha magnificado, pues es lógico que la gente piense, yo resuelvo mi problema si cambiamos al presidente, o yo me mantengo bien como estoy si lo dejo, porque las dos cosas pueden ocurrir. Con Chávez ocurrió esa segunda. Son válidas. Con Maduro pareciera que no es así. Que es la primera. Exacto. Entonces, bueno, entonces como la elección no está pegada a la presidencial, y en esas encuestas anteriores de 10 meses atrás, 8 meses, 6 meses atrás, cuando se preguntaba en cuál de estas opciones estaría usted más de acuerdo, ir a votar en elecciones presidenciales nada más, 50 y pico %, elecciones presidenciales y parlamentarias, otro 30 y pico %, y elecciones parlamentarias solamente 9%. Bueno, ya tú tienes un pitazo que viene de allá atrás que te está diciendo, mira, ese 9, 10, 11. Entonces ese 9 termina coincidiendo dentro del error muestral con el 11,4 que te está diciendo hoy en día. Yo estoy muy dispuesto a ir a votar en unas elecciones parlamentarias, nada más. Ahí tienes una primera barrera en donde esta elección parlamentaria se coloca a espaldas de lo que la gente quería. Bueno, vamos a elegir el Parlamento, sí, vamos a elegir el Parlamento, pero habría que elegir el presidente también. Segundo, el tema de ¿tú estás de acuerdo con que nombren un nuevo Consejo Electoral? Casi 90% de acuerdo con nombrar un nuevo Consejo Electoral, eso está en todas las encuestas. Y que lo nombrara la Asamblea. Porque la desconfianza en el Consejo que había era del 83%, era altísima. Entonces, se nombra, pero ¿quién debe nombrar ese Consejo Electoral? Y le da las opciones: la Asamblea de Juan Guaidó, la Asamblea de Luis Parra, la Asamblea Nacional Constituyente o el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, la Asamblea de Juan Guaidó era la que estaba mejor ranqueada con 47 puntos, después venía un Luis Parra con 11 y pico, después venía una Asamblea Nacional Constituyente con 6 puntos y después venía un Tribunal Supremo de Justicia como con 5 puntos y no sabe, no contesta. Entonces, ¿por dónde te fuiste? Por el que menos aceptación tenía, por el camino del Tribunal Supremo de Justicia. Oye, entonces sigue a espaldas de la gente. ¿Y cómo se puso eso en manos del Tribunal Supremo de Justicia? Bueno, por la omisión supuesta, la acusación de omisión contra la Asamblea Nacional de Juan Guaidó. Pero no hay que el Tribunal Supremo de Justicia había reconocido la Asamblea de Luis Parra. Entonces, ¿por qué te volteas y después declaras en omisión a la Asamblea de Juan Guaidó? Entonces, tienes tres elementos que te van poniendo a espalda y después judicializas la administración de los partidos. Si en los partidos hay gente que está reclamando que no hay democracia interna y que no hay elecciones periódicas para renovar sus autoridades, entonces si tú quieres intervenir judicialmente, ese Poder Judicial lo que tiene que decir es: mire, señores, un momentico, pónganse a derecho, ustedes son democráticos, ustedes hablan de libertades, ustedes hablan de participación y expresión. Bueno, usted tiene que tener una elección interna, vamos a poner una elección interna supervisada por la Madre Teresa de Calcuta y por la OEA y por el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Electoral y ustedes mismos. Entonces, bueno, vamos a hacer la elección, pero no es que tú decides quién es el que es popular dentro de ese partido y lo pones a dirigir ese partido. Entonces, llevas 4 cosas en contra de lo que llamaría condiciones. Claro, porque el gobierno está, como conoce los números, está actuando. Apostándole a la atención. Produciendo eso. Pero fíjate, hay algo que vi en varias encuestas que me llama la atención, para que me lo ayudes a aclarar, que los dos sectores, el sector que quiere votar y el que no quiere votar, se parecen mucho en la oposición. Tienen más o menos porcentajes muy parecidos. Y luego, eso no significa que ninguno de los dos sea la alternativa, porque lo que aparece muy fuerte es la desesperanza, el descrédito de los políticos, el rechazo al liderazgo, que lo veo en la antipolítica, por encima de la política. Vamos a hablar de eso, vamos al corte. Y me ayudas a arreglar. La antipolítica. Ok, ya regresamos. Seguimos con José Antonio Gil Yepes, presidente asociado de Data Analysis. Fíjate, cuando uno va viendo Data Analysis, CEIA, con todas las encuestas, te das cuenta que los sectores en pugna entre la oposición, esos sectores que se están apuñaleando,
los dos, el sector extremista y el sector moderado, que están, yo no voto, tú sí votas, a la larga tienden a parecerse, tener cifras iguales. Pero en la encuesta de Chacao, que es una muestra importante, aparecen 40-40. Y en el resto, más o menos, a veces gana uno, a veces gana otro. Pero muy parecido. Pero lo que sí se ve mayoritario es la antipolítica, el rechazo a los políticos, la desesperanza, la gente que cree que aquí Maduro no va a salir nunca. Cuando uno revisa las cifras, cuando le preguntan a la gente sobre coronavirus, ¿cómo lo ha hecho el gobierno sale, he visto, de 50 y pico para arriba. Y cuando le preguntan sobre ello, de 30 para abajo. Entonces, hay mucho olor a antipolítica. Y los políticos creen que el debate es votar o no votar. El votante es el votar hambre o trabajo. Sí, y no se dan cuenta que la gente está en otra onda. En otra onda. Y que va a terminar rechazándolos enormemente. Y ya surge la necesidad de un liderazgo distinto. Tú lo ves, de una dirección política distinta, porque ni una ha obtenido éxito con su amenaza de intervención, que además eso terminó como una gran ficción, como dice Capriles, ni la otra, por la cercanía al gobierno y por la manera en que se hacen las cosas, pues tampoco apareciera como ser importante, como sustituto, como liderazgo al cual hay que seguir. Sí, mira, la antipolítica es un fenómeno mundial y tiene dos caras. Desde el punto de vista de los partidos, la antipolítica es la expresión de algunos individuos dedicados a destruir la imagen de los partidos por quien sabe qué intereses inconfesables. No, la pelea por los liderazgos. Ajá, pero del otro lado, la antipolítica para los que expresan observaciones sobre cómo mejorar los partidos y que están haciendo que no es apreciado por la población, es sordera de los partidos. O sea, no quieres escuchar, no quieres escuchar, no quieres escuchar. Entonces, ¿cuál creo yo que es el problema? El problema yo creo que es sordera. Entonces, no es que quienes asomemos alguna observación crítica hacia los partidos querramos que los partidos desaparezcan, porque es una cosa que debe tener muy claro el público. Si los partidos desaparecen, va a desaparecer una buena cuota de las libertades. Entonces, y de la democracia, del pluralismo, son necesarísimos. Uf. Entonces, lo que hay es que abrazarlos a ver cómo hacemos para que se compongan. Eso es mundial. ¿Y a qué se debe esa sordera? La sordera se debe a que hay un exceso en los partidos de motivación a mantenerse o llegar al poder, y ese exceso de esa motivación hace que hagan cosas que son muy desagradables para el público. Porque alguien de oposición, en un partido de oposición que quiere llegar al poder, dice que tal programa del gobierno, que es un programa bueno, dice que es malo. O como no puede decir que es malo, entonces dice que se robaron un dinero. Entonces entras en un juego que la gente termina dándose cuenta de que simplemente, en ese caso, del ejemplo de un oposicionismo a ultranza por descalificar al otro, porque yo quiero que, no porque yo quiero que el pueblo esté mejor, sino que yo quiero llegar al poder. Y la forma de llegar al poder es bajando al otro, no subiendo yo. ¿Okay? Entonces ahí estamos, ahí está. O si estás en el poder, entonces mantenerme fregando al otro. Bueno, descalificando la crítica y descalificando a los críticos. Y manipulando a favor de los tuyos y en contra de los que no son tuyos. Como por ejemplo, ¿cómo es que llama el gobierno esos medio gobernadores paralelos que le ponen, como el que le pusieron los protectores. A los protectores? Imagínese usted. Entonces Freddy Bernal es protector de los tachirenses. Eso no puede ser, chicos. ¿Qué es eso? Es una burla a la Constitución. No sé qué vericueto legal habrán interpretado para crear esas figuras, que no me parece que es muy clara, porque la Constitución dice que el gobernador es el gobernador. Y en el caso, por ejemplo, del Táchira se llama Lady Gómez, y en el caso, cuando le pusieron protectora a Nueva Esparta, le pusieron. A Nueva Esparta también, y se lo pusieron a Miranda. A Miranda también le pusieron cuando no era chavista. Entonces, ¿por qué los gobernadores chavistas no tienen un protector que sea de oposición? Así es. Para que sirva de contralor, y eso mide para que sirva de contrapeso. De concepción democrática, porque no crees en la alternabilidad. Claro, entonces, ¿a quién convence ese gobierno o a quién convence una oposición que hace ese tipo de escaramuzas que no son transparentes y que no están dirigidas a velar por el bienestar del pueblo, sino que están dirigidas a poner o a quitar
intereses políticos. Entonces, pero eso es un fenómeno mundial, Kiko. Eso es gravísimo, Sí, es verdad. lo que está ocurriendo. Viste que Macron perdió, en Polonia perdió el gobierno, en Dominicana perdió el gobierno. Entonces yo creo hay que... un rechazo a lo establecido, a los discursos tradicionales en todo el mundo. Aquí yo creo que la agenda fundamental para rescatar la imagen de la política y de los dirigentes políticos está montada en revisar la agenda, bajarle tono a la agenda política y subirle la vigencia y la importancia a la agenda económica. Pero hay porque una gente, la gente sí, yo la estoy de está acuerdo, pasando muy mal. pero hay una gente que dice que si no se va Maduro, nada de eso sirve. Y además que hay que hundir el país, crear más crisis para que eso acabe con Maduro. Bueno, más bien a mí y no le importa a la gente. Más bien a mí me extraña lo contrario. A mí me extraña cómo Maduro puede haber sido tan ciego, o tan mal asesorado, o tan empecinado ideológicamente en su izquierdismo, que no vio el propio bien que hizo en el año 2019, cuando hizo 3 cositas sencillitas, sin hacer demasiado, ni todo lo que yo hubiera querido que hiciera. Pero liberó los precios, liberó el cambio y bajó los aranceles. Y el país tuvo como oxígeno. La empresa respiró. privada llenó los aranceles, los empresarios tradicionales y los maletinosos, no importa. Pero aquí apareció producto por todos lados. Y plata. Y apareció plata y apareció dólares. Y la gente repuntando. Y lo que yo me refiero a que es lo que no vio el señor Maduro, es que las encuestas empezaron a darle mejoramiento en todos los indicadores políticos de opinión pública de él. Mire, la evaluación de gestión, la evaluación de situación país, bueno, era catastrófica en 97, bueno, pero bajó a 89. Entonces no es lo mismo que sea tan catastrófico en 97 negativo como 89 negativo. Pues te moviste en la dirección correcta, sigue por donde va. Sí. Ajá. Aprobación de gestión, bueno, estabas en 11, bueno, ahorita estabas después en 13 y 14 puntos. Oye, no es que estás salvado, pero vas bien. Intención de voto entre Guaidó y Maduro, estabas en 80-20 y en 81-19 y ya ibas por 70-30. Ajá. Bueno, hermano, entonces, ¿qué fue lo que no veíste del propio bien que tú hiciste? Vamos al corte. ¿Y por qué no continuaste promoviendo la inversión privada? Eso es un buen tema. Ya vamos a regresar. Eso no se entiende. Porque creo que Maduro no entiende una cosa fundamental. Ok, el imperio te quiere sacar, te quieren fractura militar. Bueno, es un discurso. Pero no sales de ese juego. Sí. No sales de ese juego. No tiene contenido. Eso es para la galería. Eso es para distraer al pueblo con esos cuentos. Pero seguía siendo. Pero te sigues metiendo en la política. Todo es política y no tienes gestión de gobierno. Exactamente. Así es. Vamos al corte y ya regresamos. Seguimos con José Antonio Gil Yepes. Fíjate lo que estamos hablando. Pareciera los números y la reflexión que tú haces como analista es que los políticos y el liderazgo va por un lado y el país por otro. El país reclamando, oye, sálvame, yo tengo un mes y 5 días sin agua. Por Dios, algún día me tiene que llegar el agua. Eso para mí comienza a ser un problema más grave que cualquier otra cosa. Y está en la encuesta de Chacao, el problema de los servicios. Ahora fíjate, pero hay un problema allí. Maduro está, bueno, muy mal evaluado porque es un gobierno que no satisface las necesidades del país. Hemos perdido calidad de vida. Pero en el caso de la oposición, en primer lugar, Guaidó, que tenía 200%, que todo el mundo wow, qué bueno, ha ido cayendo, y hay quien dice que ya es irremediable, que no tiene, porque no tiene propuesta. La amenaza creíble se le volvió una cosa que nadie cree. Y luego el liderazgo que llama a votar también tiene problemas para convencer porque tampoco enfoca los problemas de la gente, aun cuando hay diferencias, hay unos que ponen más el tema en la pobreza, en las mayorías, y hay otros que ponen más en la salida de Maduro. Pero hay un problema de liderazgo. Bueno, mira, y ese problema de liderazgo o lo resuelven los políticos ocupándose de la problemática de la gente, o de repente le va a salir una alternativa muy interesante, sin ir en contra de los partidos, ni necesariamente contra los gobiernos, una alianza entre empresarios y trabajadores que empiece a poner la agenda. Ay, por ahí viene, por ahí viene. Venimos.
Si uno venimos, escucha acusar, no se da cuenta. venimos. Entonces, venimos, tú estás también. por supuesto, por supuesto. Qué Entonces, interesante. eso, claro que sí, eso es fundamental. Entonces, póngase los patines. Es más, yo no voy a ir con ustedes, pero le voy a lanzar un discurso de solución de problemas económicos, sociales, reales, constantes y sonantes que está sufriendo la gente, mientras los otros dos se ocupan de quién tumba a quién o quién gana qué o quién se mantiene. Entonces, no. Ese no es el discurso que le interesa a la gente. El discurso que le interesa a la gente es resolver ese problema. Entonces, una alianza entre empresarios y trabajadores le va a lanzar un discurso que le va a pasar por encima de la cabeza, no en contra de nadie. No, en contra de nadie, no. Pero a favor del país. Nunca, a favor del país. Ay, salvemos a Venezuela. Bueno, entonces, mira, eso es fundamental. Y yo creo que ahí las centrales sindicales y las centrales o las federaciones empresariales tienen una gran oportunidad, una gran responsabilidad con el pueblo y obviamente sin tener que meterse con el problema de quién manda. Aquí el problema no es quién manda, sino cómo manda. Mira, cómo manda. He oído que hay en muchos estados factores empresariales que quieren ir a la elección, quieren aparecer o surgir como liderazgo. En muchas regiones me ha llegado eso. Bueno, sí, siempre hay algunos, siempre hay esos fenómenos. Pero ese. Bueno, ¿te acuerdas que Mendoza se hubiera tirado y hubiera sido presidente? Tenía un altísimo respaldo. Bueno, sí. Enrique Mendoza. No, Mendoza era el presidente de la palabra. Mendoza, no, pero ese nunca ha querido lanzarse. Pero. No, Mendoza arrasaba. Arrasaba. No, arrasaba. Mira, Mendoza llegó cuando hacías el careo de cara a cara, que se llama, y pico. entre 67%. Nicolás Maduro, en ese caso, no se cumplía la correlación que siempre hay entre aprobación de gestión y porcentaje de aprobación de gestión y porcentaje de votos válidos, en donde Maduro tenía como un 23% de votos válidos de aprobación de gestión, pero con Lorenzo Mendoza no cogía su 23% que le tocaba, sino que agarraba, lo bajaba a 17, le quitaba 6 puntos y Lorenzo quedaba en 67. El con el que se emparejaba era con el segundo de a bordo, que era Leopoldo en ese momento. Entonces ahí Maduro cobraba lo que le tocaba, que era el 23%, de acuerdo con esa correlación en las encuestas, en aprobación de gestión y luego voto. Y el Leopoldo no tenía 67, pero tenía 50 y pico por ciento. Pero Leopoldo también se vino para el piso. Bueno, ese es otro tema, pero a lo que me refiero es que una figura empresarial fuerte, como candidato presidencial, pudiera ser un complemento interesante después de una campaña de rescate económico liderado, si no la quieren liderar los políticos, liderada por la alianza entre los trabajadores y los empresarios. Pero hay no solo trabajadores que tienen intereses comunes. Fíjate. Y que han sido distorsionados por un tema de luchas de clases y mitos ideológicos. Y por la neutralidad de la repartición de la riqueza en las empresas. Okay. Seamos justos. Pero fíjate que algo interesante, no solo Fedecámaras y las centrales sindicales que emitieron un documento en conjunto, por cierto, señalando lo que tú dices, sino hemos visto factores de la sociedad civil, gremios, asociaciones, ONG. Han salido 5 o 6 documentos de la ONG llamando a preocuparse por la gente en la misma tónica. Y hay liderazgos individuales de la oposición que también comienzan a decir lo mismo. Pareciera que estamos en el tránsito hacia la construcción de un liderazgo distinto. Simplemente puedo pensar que puede ser, de que todas las fichas estén en su lugar para que se construya ese liderazgo que logre sin ir a chocar con la política, porque ese no es el objetivo de los empresarios. No. El objetivo de los empresarios no es quién manda. No. El objetivo de los empresarios y de los trabajadores y de los ciudadanos es cómo manda. Eso no tiene nada que ver con quién manda, ese no es problema nuestro. Entonces, si logramos saltar con ese discurso e imponer esa agenda, mire chicos, vamos a salvar Citgo, porque lo vamos a perder, porque nos lo va a quitar Cristalex con los 1.000 millones que todavía le debemos.
No, y hay unos amuros dándole la vuelta. ¿Cómo que sí hay? Y además hay denuncias de corrupción. Está escrita ley, están los acreedores de los bonos que están en default, entonces, etcétera. Mira, vale, y tú presentaste, gobierno, tú presentaste un plan muy bueno para la reestructuración de PDVSA. Bueno, nosotros los empresarios y los trabajadores te apoyamos. Bueno, vengan los partidos de oposición para que apoyen el plan de reestructuración de PDVSA. Vamos a reducir de 20 filiales, vamos a ponerlo en 10. Oye, ya te estás ahorrando un gentío. Pero el gobierno está dispuesto a hacer eso. Ah, bueno, pero ellos mismos sacaron el plan. Ese plan lo sacaron a Asdrúbal Chávez y a Tarek El Alzamí. Ese no, plan pero es de ellos. ¿Qué pasó con la bonanza? Mayor participación privada en la propiedad de las empresas, llegando hasta el 50,5%, lo cual libera a esas empresas, la gerencia de esas empresas la libera de la ley de crédito público, de la ley de presupuesto. Pero fíjate una cosa, tú mismo hablaste del oxígeno que hubo el año pasado cuando apareció. Con la liberación de precios de cambio y baja de Pero el gobierno después se metió con Coposa, se metió con la Polar Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que no leyó en las encuestas que iba mejorando? Para convertir, bueno, está bien, tú quieres ser todo lo comunista que tú quieras, tú quieres imitar a China, tú quieres que este gobierno, que el país lo gobierne un partido único como el Partido Comunista Chino o el Partido Comunista de Vietnam, sí, pero anda a ver los números de Vietnam y anda a ver las inversiones en Vietnam. En este momento, el programa económico para promover a la empresa y la inversión privada en Vietnam después del coronavirus es espectacular. En Vietnam con un partido único comunista. Así es. Pero entendieron el mensaje de los chinos. Los chinos entendieron el capitalismo mismo. El capitalismo mismo. Ya regresamos. Bueno, entonces esto no lo quieren entender, pues. Vamos a ir al corte, ya regresamos. José Antonio Gil Yepes con nosotros. Fíjate una cosa que he venido pensando, lo he dicho en la radio. Hoy tuve una psicóloga explicando esto. Fíjate, el coronavirus, ahorita estamos en tendencia radical, es decir, cuarentena radical. A ver, no salga nadie, todo mundo trancado porque los números han subido. Es verdad que han subido, sobre todo por el tema Táchira, que las trochas, todo, la gente que se está regresando, que hay que darle la mano porque son venezolanos. Todo lo que dice la gobernadora Lady, que no hay medicinas para hacer las pruebas, nuestra capacidad sanitaria es muy limitada. Entonces, eso es lo que es el fondo del problema de verdad. Pero fíjate, Alfredo Díaz, el gobernador del Táchira, de Nueva Esparta, Lady es la del Táchira, saca un documento que se llama Alianza por Venezuela y llama a los sectores empresariales, a la iglesia, a los sectores gremiales, a la reconstrucción del liderazgo para asumir el compromiso de salvar a Venezuela, en el mismo tono que tú estás diciendo. Pero es un gobernador, además un gobernador que ha peleado con el gobierno, tampoco, pero no es enemigo del gobierno, porque como gobernador tiene que entenderse. Y viendo ese espacio que está allí, fíjate que él es ADECO y ADE tiene toda esta situación interna. Los ADECO están más preocupados por el problema de su partido que por el problema del país. Pero él está saliéndose de eso. Y la gobernadora Lady y el gobernador Guevara han venido diciendo eso. Los alcaldes de Caracas también han venido diciendo eso. Y Cusano lo repite en todos lados. Y la gente de la iglesia también lo ha venido diciendo. Entonces, pero ahí está como los ingredientes apareciendo. Para allá van los tiros. Y si ese discurso se unifica, se enfoca. Oye, vamos a aplicar el plan de reestructuración de PDVSA que propuso el mismo gobierno, incluyendo participación privada, por ejemplo, etcétera, inversión extranjera, inversión privada nacional, empleo. Oye, un plan para los servicios. ¿Cómo vas a poner a funcionar las empresas si no tienes luz? Claro. Si no tienes agua. Bueno, esa es otra. Entonces, tú tienes que rescatar la luz primero que el petróleo. Porque tú no puedes, si no tienes electricidad, no tienes refinación, ni tienes bombeo. O sea que ni bombeas, pues. Entonces, yo creo que aquí hay una serie de cosas que si el empresariado, la iglesia, las universidades, los trabajadores, nos ponemos de acuerdo en enfocar una gran cantidad de puntos de coincidencia y en darle vigencia y repetir ese discurso, así como la gente del gobierno chavista siempre repite la misma cosa. Bueno, vamos a repetir nosotros la misma cosa, pero no para dividir, no para polarizar, no, para unirnos alrededor de una agenda que es lo que espera. Pero el gobierno tiene tendencias que opinan igual. Los venezolanos. Hay en el gobierno gente que está diciendo que hay que buscarle solución al tema país y salirse de la confrontación de la confrontación por el poder. Sí. Eso es lo que tenemos que estar claro. Y en la medida que un empresario diga, no, primero hay que salir de Maduro, ese señor empresario está perfectamente equivocado.
equivocado. Y los políticos Porque que insisten dime mira, cuál en era. no meterse en los temas de país, sino que se vaya Maduro, que se vaya Maduro, que se vaya Maduro. Bueno, entonces, bueno, pero ese es su negocio, esa es su forma de ver las cosas, esa es la forma como erradamente se ha ido enfocando la política, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Y los partidos y la política en el mundo está sufriendo. Y te explico cuáles son los indicadores de ese sufrimiento. Los nuevos regímenes arrancan con 1, 2, 3 partidos importantes. Y mucha alta participación electoral. Empieza a flaquear la participación electoral y empieza a aparecer el fenómeno de la... primero es el voto castigo. Adel lo hizo mal, votamos por Copey lo hizo mal, votamos por el otro. Y así los vas rotando. Pero te cansas porque el voto castigo como que no termina de hacerles entender de que hay una gran cantidad de problemas socioeconómicos que no están resueltos. Entonces empieza a aparecer la abstención. Después de la abstención empiezan a dividirse los partidos. Después que se dividen los partidos y que hacen la toma de decisiones prácticamente imposible, entonces aparecen los salvadores, Mesías, que en el caso de Venezuela se llamó Hugo Chávez. O Donald Trump. O esa calamidad que llaman Bolsonaro. Excelente, Donald Trump. O el de Ecuador, el de El Salvador, Bukele. El del Salvador. Que ese es terrible. Ese es terrible. Sí. Bueno, ese es terrible. Entonces resulta que aparecen unos tipos antipartidos, antipolítica, pero son presidentes. Bueno, ¿qué es eso? Entonces, porque Chávez era antipolítica. Él hacía una política, bueno, desde el punto de vista democrático era antipolítica, porque la política era el que no esté conmigo está contra mí. Y descalifico a la crítica y al que critica. Entonces, ¿qué política es esa? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que salirnos de ahí. Nuestro problema es cómo se gobierna. Entonces, si usted quiere ser todo lo comunista que usted sea, bueno, no sé, eso es para allá, porque yo no comulgo con eso, pero vamos a resolver el problema económico de todo el mundo. Y eso es lo que trató y lo que está tratando y lo que ha hecho China, que es el país que tiene la cantidad de población más grande del mundo que no es pobre. Pero ahí están discutiendo. Escucha, que no es pobre. Sí. La cantidad. Pero ahí están discutiendo con los Estados 500 millones de chinos que no son pobres. Cuando que Mao Zedong, con su política estatista, mucho pobre, era como el 99%. Con Mao Zedong. ¿Tú te acuerdas que Mafalda decía que si los chinos le daban a la vez una patada al piso temblaba el mundo, porque era mucho? Bueno, pero fíjate bien, en la carta de Jimmy Carter a Donald Trump le dice, mira, China nos está ganando porque mientras nosotros invertimos 3.000 billones de dólares en armamento, tú, yo y los presidentes americanos, ellos no gastaron ni medio en eso, sino en trenes, tecnología, digital. Entonces, claro, tienen unos trenes esos que vuelan en imanes y nosotros... No hemos llegado a eso. Sí, y a veces las descargas en las estaciones es porque pasas por un imán y se chupa el vagón de la gente que se va a bajar. Y el tren y nunca se para. Nunca se para. Claro, baja muchísimo la velocidad, pero sale. No, la tecnología china es... Bueno, le acoplan unos vagones adelante, que son los que salen de esa estación, y le sueltan los de atrás, que son los que se quedan. Y el tren nunca se paró. No, tienes razón. Tú sabes que mi hijo vivió en China. Bueno, si en China ha habido plata para hacer esas cosas, imagínate tú las 1000 veces de millones más de los... No, y nosotros. Y nosotros, es verdad. Pero nosotros, al final de cuentas, la revolución no tenía un proyecto de país. No tenía un proyecto. No, tenía un proyecto de dominación, pues. Tenía un proyecto político hegemónico, como lo confesaron ampliamente, pues Chávez, Diosdado Cabello, etcétera, por televisión, que yo lo tengo la foto en la cabeza clarito, ¿no? Sí que esto es una democracia hegemónica. ¿Y cómo que una democracia hegemónica? Eso es un oxímoron. Mira, hegemónica es... Son términos contradictorios. Hegemónico es el control del programa que nos mandan otra vez para el corte. Chao. ¡No, ya! Ay, yo iba a seguir hablando contigo. Estaba tan bueno, chicos. Gracias, hombre. No, vale, gracias a ustedes. ¿Disfrutaste el programa? No. Gracias a todos por estar con nosotros en Su Kikosi.